Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es para mí un verdadero gusto estar nuevamente con ustedes en este su espacio de su podcast AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Yo soy su amigo el licenciado César Pérez, soy asesor nutricional y deportivo aquí en la AMED y hoy me encuentro muy contento de tener en este espacio al licenciado Roberto Muñoz, licenciado en nutrición, que me sorprende mucho cada vez que platico con él y que me comenta pues toda su experiencia profesional, los cursos que ha tomado, las certificaciones que ha hecho. Pues es una persona preparada, ya muchos tenemos ya el gusto de conocerlo. Y les platico, amigos, que Roberto ha tomado ya los diplomados aquí en AMED, diplomado de instructor especializado en gimnasio y fitness integral y el diplomado de desarrollo muscular y culturismo. Él es antropometrista Isaac. Y bueno, pues ya tiene una larga trayectoria en el mundo del físico-culturismo y fitness, que es pues el tema que en tanto nos apasiona. Amigos, los invito a participar en este espacio, a quedarse hasta el final en esta transmisión, porque todos aquellos que se queden y que comenten van a tener un bono adicional. Este bono va a consistir en un descuento especial para tomar el curso de farmacología deportiva y también pueden ocupar este cupón para cualquiera que ustedes quieran. Entonces, compartan, den un like, comenten. Es momento de poder aprender de Roberto. Todas sus dudas, preguntas, es momento de hacerlo, amigos. Y bueno, Roberto, pues ¿cómo estás? Hola, muy bien, César. Pues gracias por ahora estar con ustedes en esta invitación. Gracias por invitarme. Es un placer ahorita con este tema que tiene que ver con la farmacología deportiva. Vamos a dar únicamente una introducción. Ok, perfecto. Platícanos el tema del día de hoy, amigos, como bien lo decía Roberto, introducción a la farmacología. Vamos a hablar desde lo más básico, ¿qué es la farmacología? Bueno, la farmacología es el estudio de los fármacos. Okay. Más bien, tendríamos que hablar qué es un fármaco. Un fármaco es una sustancia con composición química que es capaz de producir efectos o cambios sobre una determinada propiedad fisiológica de nosotros, de nuestro cuerpo. Cualquier medicamento. A un fármaco se le denomina incluso también droga, ¿sí? De hecho, el alcohol a lo mejor muchas veces puede parecer, o más bien no tienen en cuenta que está dentro de los fármacos. Entonces, todo esto que puede ingresar a mi organismo va a producir cambios y alteraciones, ya sea para bien o para mal. De hecho, cualquier fármaco que tú utilizas va a tener efectos colaterales, ya sea con la finalidad de quitar un dolor de cabeza, ¿sí? O bajar la inflamación, por ejemplo, con la cortisona. Va a tener efectos colaterales. Si nos vamos a lo que es la farmacología deportiva, cualquier sustancia que ingrese a mi cuerpo va a producir cambios. Y estos cambios los están buscando los atletas para mejorar su rendimiento, su fuerza muscular, el incremento de masa muscular. Okay. Tiene pros y tiene contras. Ok, retomando ese tema que es bien interesante, yo creo que todos los que estamos ahorita escuchando este tema sobre pues los beneficios que me otorga este tipo de sustancias, pero también la realidad es que hay algunos efectos secundarios que muchas veces pues no se dicen, ¿no? Entonces, vamos a retomar ese tema más adelante. No olviden escribir y todas las dudas que tengan, de verdad, amigos. Vamos a hablar un poquito ahorita, haciendo un paréntesis sobre los antecedentes. ¿Cómo comienzan estos estudios sobre los fármacos, ya que nos comenta Roberto? ¿En qué año? ¿Cómo se da? ¿Cuáles son los experimentos? ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Sí, bueno, pues la testosterona se empieza a buscar el hecho de sintetizarla desde los años 1800, imagínate. Se empieza con experimentos científicos que empiezan a buscar realmente la testosterona sintética. Estos experimentos fueron hechos sobre animales, la mayoría de los cuales iban a involucrar la remoción o implantación del material testicular de un sujeto. O sea, en ellos esto podía ser pues por medio de sus fluidos o bien por la extracción de esta hormona de los testículos, que es donde se produce por unas células que se llaman células de Leydig en los testículos. Posteriormente, después del 1800 hasta 1930, después de muchísimos intentos de estos científicos, pues se encuentran, o más bien logran sintetizar la estructura de la testosterona sintética. A partir de ahí, bueno, ¿con qué finalidad lo hicieron? Bueno, con la finalidad terapéutica, ya que hay personas que tienen hipogonadismo,
que esto es una baja producción de testosterona, y bueno, necesitamos testosterona pues para poder tener una vida saludable. Se requiere una masa muscular que no necesariamente tiene que ver con la estética. Entonces necesitamos una masa muscular para tener una estabilidad. También las personas que tienen VIH, cáncer o alguna otro punto como problema, más bien dicho, como desnutrición, bueno, pues aquí también se utiliza para frenar el catabolismo, ¿sí? Ese fue el origen principal. Sin embargo, los atletas de ese entonces pues descubrieron los grandes efectos en cuanto a desarrollo de fuerza, desarrollo de masa muscular, un aumento en la resistencia en sus deportes, y lo empezaron a utilizar, ¿sí? A mediados de los 50 fue cuando empezó esto. Para ese entonces ya habían producido más de 1000 formas análogas de testosterona, y esto pues no se había podido aislar puramente. Lo que estamos buscando siempre es que tengas más efecto anabólico que efecto androgénico, y el efecto andrógeno implica efectos colaterales o efectos secundarios no deseados. Entonces hasta el día de hoy no han podido realizar o sintetizar una testosterona que sea totalmente anabólica. Tiene efectos anabólicos y andrógenos. Y posteriormente, en 1975, solamente les duró 25 años ese gusto a los atletas de estar utilizando farmacología de manera libre, porque pues hasta el día de hoy se sigue utilizando. En 1975 el Comité Olímpico Internacional prohíbe el uso de esteroides anabólicos androgénicos. Se les llama anabólicos androgénicos por eso que acabamos de mencionar. Tiene efectos de desarrollo muscular, de fuerza, de resistencia, pero los colaterales son los andrógenos, ¿vale? Entonces ahí se prohíben. Y bueno, hasta el día de hoy, actualmente quien rige el uso de esteroides pues es la WADA o la AMA, Agencia Mundial Antidopaje. Bien, interesante, amigos, cómo es el tema, ¿no? Un poquito de la historia, recapitulando. 1930 se sintetiza. Para 1950 se busca pues obtener más los efectos anabólicos, menos los androgénicos, y sin embargo, como dice Roberto, bueno, no podemos nada más como de resaltar los anabólicos, ¿no? Siempre va a haber este efecto secundario. Así es. Solamente, ¿cuántos años? ¿25 años les duró el chistecito? 25 años duró el gusto de usarlo de manera libre. Ok, perfecto. Y bueno, vamos ahorita a retomar este tema que es todas aquellas personas interesadas en este tipo de sustancias. ¿Qué efectos en sí buscan las personas al momento de comenzar con esto? Bueno, el efecto que busca al estar usando un esteroide, bueno, pues buscan un aumento de las capacidades físicas. ¿Cuáles capacidades físicas? La fuerza, la resistencia, incluso la velocidad. Sí, la flexibilidad esa no aumenta, esa la tienes que trabajar únicamente con ejercicios de elasticidad, ¿no? En cuanto a fuerza, resistencia, la velocidad puede incrementar. Eso es lo que están buscando las personas o los atletas, o bien el hecho de que tengas una mejora potencial en competir en cualquier deporte. Y que otras personas, que son la mayor parte de la población, que no está buscando competir, que no está buscando eso, solamente lo hace porque ve que hay personas que tienen resultados un poquito más rápido que los demás y piensan que es mágico, y que quieren ir a la playa y se quieren hacer un ciclo de esteroides. Y no es lo correcto. No es lo correcto en ningún caso. Sin embargo, en el deporte la justificación está que los entrenamientos se llevan a un nivel extremo. Entonces requieres una ayuda adicional, que se le denominan, estos fármacos se incluyen dentro de lo que se le denomina ayudas ergogénicas. Porque el término ayuda ergogénica significa fenómeno, sustancia o incluso una prenda de ropa que me ayude a mejorar mi rendimiento. Sin embargo, la gente que no tiene una nutrición adecuada, que no entrena bien y que no descansa, no tiene ninguna posibilidad de tener efectos benéficos estéticamente al usar esteroides. Incluso podría ser contraproducente, ¿no? Si no llevo una dieta balanceada, un entrenamiento adecuado, no duermo las horas que debo de dormir, no tomo agua, las cosas que ya sabemos, pues obviamente esto no es mágico, esto no es así como que pues ya y al día siguiente me voy a levantar pues bien mamado, ¿no? Las cosas no son así, todo tiene que llevar una asesoría de expertos y además, bueno, tener todo un seguimiento, ¿no? Fíjate que me resulta muy interesante, platicaba en la mañana con un buen amigo y me decía que ¿qué tipo de persona, por llamarlo así, es acreedora o es candidato a poder entrar en este tipo de ciclos o de este tipo de ayudas ergogénicas? Para empezar, estos fármacos pues deben ser recomendados por los médicos. Okay. Sin embargo, como existe la parte de la ética, los médicos pues no te van a recomendar uso de esteroides porque no es lo correcto.
Sin embargo, de todas maneras la gente lo va a hacer. Entonces, los que nos dedicamos a la preparación física o a preparación de culturistas, pues sí se usan. Y bueno, repito, no es lo óptimo, pero quienes, como te estaba mencionando hace ratito, te repito, solamente quien esté buscando con fines competitivos. Y esto es un proceso, no es magia de que en una semana ya tienes un incremento de masa muscular y la gente cree que es así. Sin embargo, no va a pasar eso. Además, tiene que haber previo estudios bioquímicos para saber cómo están sus perfiles de lípidos, cómo está el colesterol que le llaman bueno, que es el HDL, que debe de estar entre 35 y 60 miligramos por decilitro, cómo están sus niveles de LDL, que es el que le llaman colesterol malo, que es de baja densidad, y el de muy baja densidad, cómo está el colesterol total, que no debe sobrepasar 200 miligramos por decilitro, cómo están los triglicéridos, que no deben pasar 150 miligramos por decilitro, etcétera, transaminasas en cuestión de enzimas hepáticas, cómo están sus niveles de glucosa, ¿sí? También la PCR reactiva, que es otro factor de inflamación celular. Si ya hay una inflamación celular, eso quiere decir que está habiendo una degeneración celular. Entonces, deberíamos de hacernos unos estudios. Y en el caso de la gente que está buscando utilizar hormona de crecimiento, pues hacerse previo un estudio de marcadores tumorales. No es cualquier cosa utilizar un fármaco. Si yo ya tengo alguna enfermedad y no me hago esto, se va a potencializar y voy a acelerar la muerte prematura. Ese proceso. No te vas a morir necesariamente por usar esteroides, pero si tú ya estás enfermo, es más probable que se acelere ese proceso. Sí, claro, y cuando llegas a tener efectos colaterales, es porque ya llevas un abuso. Si haces las cosas lo más controlado posible, como dicen por ahí, si la vas a regar, riégalo lo menos posible y pues que sea con asesoría de un profesional. Claro, y el punto y aquí principal es ¿por qué hacerlo, no? Si ya, como dices, vas para fines competitivos, pues acércate a profesionales. Si no, pues puedes comenzar con un profesional alimentándose sanamente, entrenando y pues como que primero aprender como a caminar para después correr, ¿no? No es sí, al revés. Así es, primero gateas, luego caminas, luego corres. Así es, perfecto. ¿Qué nos puedes platicar también al respecto de estos efectos? Ya nos decías, hay efectos tanto positivos, por decirlo así, en nuestro cuerpo, pero estos efectos secundarios, ¿qué específicamente en hombres y específicamente en mujeres? ¿Qué puede haber en ese aspecto? Efectos secundarios en hombres, bueno, sí va a incrementar la masa muscular, pero puede haber una hipertensión porque hay retención de líquidos. Si tu dieta es alta en carbohidratos y no cuidas las cantidades de sodio que ingieres, pues esto va a generar una retención de líquidos mayor y esto aumenta el volumen sanguíneo, por lo tanto aumento de la presión, que ya sería por arriba de 140/90, la presión diastólica y sistólica, y esto ya te puede predisponer a un evento cerebrovascular, por ejemplo. Estamos hablando de casos extremos, ¿no? Sí. Cuando llega a suceder la falla renal, que eso es provocado por la presión arterial, no es tanto por el consumo de proteína, ya lo hemos dicho anteriormente, es más por la presión arterial que incrementa. El acné, ¿no? Que eso le tiene mucho miedo a la gente del acné, y qué bueno que le tenga miedo al acné. Sí, a todos les va a salir acné. No es cierto, no a todos les sale acné, pero si es un efecto colateral, sí tú ya tienes esa carga genética. Hay gente que no le pasa absolutamente nada de acné, pérdida de cabello, que también es carga genética, que aunque no usen fármacos a veces se les cae, ¿no? Entonces es uno de los efectos colaterales. En el caso de las mujeres, tienen muchísimo más efectos colaterales. Los hombres producimos una cantidad de testosterona de por sí, más que las mujeres también producen, pero muy poca. Entonces la mujer va a tener si utilizan, porque hay gente que le mandan testosterona como tal, ¿sí? Entonces va a tener un alargamiento de próstata también, que en los hombres sucede, más bien en los hombres el alargamiento de próstata, en las mujeres va a ser el crecimiento de vello facial, ¿sí? Le sale un poquito de bigote, un poquito de barbita y comprarles un rastrillo. La voz se hace más grave, el clítoris puede también tener una hipertrofia, alargarse. También el humor cambia, incluso el humor es más fuerte. Obviamente el carácter, la agresividad, tanto en hombres como en mujeres se potencializa. Entonces son efectos colaterales que estos serían andrógenos. Serían androgénicos. No es lo más a gusto estar con efectos androgénicos, pero bueno, es uno de los efectos que conlleva usar esteroides. Y fíjate que me resulta bien también esta duda. ¿Qué pasa cuando uno comienza a utilizar estas ayudas exógenas
¿Los testículos siguen produciendo testosterona? ¿Se para el proceso? ¿Qué pasa con eso? Desde el momento en que tú ingresas testosterona a tu cuerpo, testosterona sintética o exógena, se detiene la producción de testosterona endógena, que es la propia. Uh-huh. Entonces, mencionaba yo en otro ejemplo, ¿no? Si tú tienes un hijo que tiene 30 años y tú le sigues dando dinero, pues no va a trabajar. Pero si de un momento a otro lo corres, pues a lo mejor le va a costar tanto tiempo encontrar trabajo, que puede ser 3 a 6 meses. Entonces se detiene la producción, tú terminas de hacer tu ciclo de esteroides, tendrías que hacer un postciclo, que es con gonadotropina corénica, que es responsable de producción de testosterona. Entonces, si no lo haces, pues vas a tener problemas, porque apenas se va a empezar a recuperar la producción hormonal que se detuvo debido a que tenías testosterona sintética que le estabas aportando a tu cuerpo. Ok, interesante, porque esa duda surge mucho a veces, ¿no? De qué pasa en ese momento con mi cuerpo, lo dejo de producir, qué pasa, etcétera, ¿no? Pero ya lo sabemos. Y sí, al final de cuentas, esta parte de también la imagen que muchos queremos mostrar a la sociedad, de vernos bien, una buena composición corporal, pero sin embargo siempre, y hemos recalcado mucho en los episodios pasados, acercarse a profesionales, personas que realmente sepan cómo se maneja todo esto, porque pues al final de cuentas tú vas a tener entrenos, vas a tener personas que vas a asesorar y pues su salud es lo más importante de todo el asunto. Perdón que te interrumpa, actualmente la publicidad y la mercadotecnia nos hace que estemos buscando eso, ¿no? Sí. La mejora de la estética, porque los comerciales que ve la gente en televisión, pues son de mujeres delgadas, muchas veces anoréxicas, que están fuera de lo normal. Entonces las mujeres quieren ser muy delgadas, Sí. Los hombres quieren estar marcaditos, ya no quieren estar grandotes, porque dicen que no les gusta grandes, quieren estar marcaditos. Bueno, pues yo leí una frase que me gustó mucho de un párrafo que dice: el culto a la imagen junto a la escasa capacidad de esfuerzo ha contribuido a que el consumo de estas sustancias se haya incrementado. A ello hay que añadir la generalización de las modas y las costumbres, lo que les estaba mencionando, que es esta parte de la mercadotecnia y la publicidad que nos bombardea, que tenemos que estar delgados, y caemos en esto, ¿sí? No queremos tener un esfuerzo realmente para lograr las metas. ¿Quieres bajar de peso? ¿Quieres usar algo inyectado? ¿Quieres usar Cardispan? ¿Quieres usar cualquier termogénico que tiene Fedra? ¿Quieres usar Redotex? Etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, eso lleva a efectos colaterales. Estas son prácticas insanas que pues ya no afectan solo a los culturistas, sino que se ha extendido a otros sectores de la población, no solamente a ellos. Aunque, vuelvo a repetir, sí hay efectos colaterales que no son tan notorios, pero a la larga y con el exceso pueden causar consecuencias pues mortales. Ok. ¿Qué nos puedes comentar sobre las agencias que, más bien todas las agencias o instituciones que están como a favor de esa seguridad al atleta, de que ven por su bienestar, y las legislaciones? Bueno, como te comentaba, la AMA o la World Anti-Doping Agency, WADA, están combatiendo esto. Generalmente tienen sus clasificaciones y estos intentan dirigir o coordinar la lucha contra el dopaje en el deporte. De hecho, si tú vas a CONADE, en todas las puertas ves no al dopaje, aunque a final de cuentas existe el dopaje incluso ahí, ¿no? Y esto es por parte de entrenadores, porque pues saben que están llevando al límite a sus muchachos y les van a recomendar el uso de fármacos que no solamente tiene que ver con esteroides anabólicos, sino con otras sustancias, o que les llaman agentes fisiológicos, como la eritropoyetina, el dopaje sanguíneo, que tiene el mismo objetivo de la eritropoyetina. Estos buscan tener niveles suprafisiológicos de cierta cantidad de eritrocitos, que esto aumenta el transporte de oxígeno, igual con los esteroides. Entonces esta agencia lo que está buscando siempre es combatir esto, pero bueno, el dopaje que les hacen previo a las competencias está bien. Sin embargo, pues muchos sabemos que existen maneras de enmascararlo o de que no salga positivo, entonces así como que tan efectivo no es, y lamentablemente creo que nunca va a dejar de existir. Así es. Bien, ¿qué nos puedes platicar, Roberto, sobre, pues ya así en específico, algunas sustancias, algunos estimulantes que pues muchas veces se utilizan, a veces por el desconocimiento, el chocho como lo llamamos? ¿Qué nos puedes platicar al respecto? El famoso chocho. Así es. Bueno, de estas sustancias que están en esa lista que les digo que están prohibidas por la AMA o la
WADA son estimulantes psicomotores. Dentro de estos están las anfetaminas. ¿Cuáles son las anfetaminas? Pues las tachas, ¿sí? Que los ponen eufóricos y los llevan a otra galaxia, ¿sí? La cocaína, que la anfetamina la utilizan incluso para bajar de peso, ¿sí? Porque bueno, ahorita les digo qué sucede con esas. La cocaína, que también la utilizan muchos de manera recreativa. ¿A qué me refiero de manera recreativa? Pues simplemente pues para pasarla bien en su casa, en la fiesta, yo qué sé. La fentermina, que esto es un medicamento que les recomiendan para el control de peso. Su nombre comercial pues es Terfamex o Action, que algunos lo pueden conocer. Norpseudoefedrina, que también viene en un producto de la misma línea de Medix, que es Redotex, que contiene además diazepam y otras sustancias. Bueno, todo esto lo que hace es estimular el sistema nervioso, y esto te va a poner en un sistema. Hay un sistema que se llama simpático y el otro es parasimpático. ¿Sí? El simpático es cuando tú estás alerta, cuando estás en peligro, cuando tienes excitación o por ejemplo en el sexo, ¿sí? Vas a liberar adrenalina, noradrenalina, dopamina y te pones alterado, tienes esa sensación de placer. Entonces con este tipo de sustancias sucede. Y obviamente pues no te da hambre, ¿no? Y lo utiliza la gente para bajar de peso. Así es. O bien para aumentar su rendimiento, y por esa razón están prohibidos. Otro de estos son los analgésicos opiáceos, ¿sí? Como lo dice el nombre, son para calmar el dolor, para reducir el dolor, como la morfina, que ya sabemos pues que se utiliza justamente en la medicina para controlar ataques que donde les dan demasiado dolor. La heroína, que es una droga recreativa altamente adictiva junto con la cocaína, pero les produce muchísimo placer y disminución de dolor, así mismo que la codeína, ¿no? Si ustedes eran fanáticos de Dr. House, ahí se van a encontrar o van a reconocer este nombre de la codeína, que lo utilizan justamente para reducir dolores intensos en determinadas patologías. Sin embargo, resulta ser que en el deporte los utilizan para aumentar su rendimiento y de igual manera están prohibidos. Otro grupo son aminas simpático-miméticas, que estos estimulan también el sistema nervioso central. Lo estimulan, pero lo van a limitar. El sistema nervioso central no detecta tu cansancio, no detecta que estás fatigado. Entonces tu cuerpo lo forzas a trabajar más. Esto lo haces con la efedrina o con la pseudoefedrina. Por ejemplo, un producto comercial, que no pienso hacer ningún comercial, pero bueno, son suplementos que utilizan comercialmente como el Lipodrin, Black Widow, que contienen efedra. Son estimulantes del sistema nervioso y la gente los quiere como si fueran caramelos. Entonces te van a alterar el sistema nervioso. Con el tiempo te pueden producir problemas de ansiedad, cosa que tengo yo, por el uso excesivo de suplementos con efedra. Esto me altera el sistema nervioso y hay ciertas situaciones que no tolero y que entro en ataques de pánico. Eso es real. Ya se los he contado en clase muchas veces también. Y bueno, todo tiene que ser con medidas si lo van a utilizar, pero obviamente si esto existe, pues no van a tener la oportunidad de competir a nivel olímpico, por ejemplo. Otros estimulantes del sistema nervioso central, por ejemplo la cafeína, que esta no está prohibida actualmente en la WADA, pero hasta el 2004 estuvo prohibida y después en los últimos años ya la sacaron. Sin embargo, es una droga permitida porque estimula el sistema nervioso central y de hecho es una de las ayudas ergogénicas que aumenta tu rendimiento. De esto se recomiendan 2 a 6 miligramos por kilogramo de peso. Estamos hablando en un promedio entre 200 y 600 miligramos por día de cafeína. De las diferentes marcas va a variar. Si tú compras un café de grano puro, pues obviamente tiene mayor cantidad. Si sobrepasan los 700 de miligramos por día o 750, eso ya puede dar dopaje. Sin embargo, actualmente no lo están controlando eso, ¿no? Pero aumenta tu rendimiento. Tú tomas una taza de café antes de entrenar, entrenas con muchísimo más energía, aumenta tu rendimiento. Sí ha pasado. Además de ser diurético, por supuesto. Los beta bloqueadores, estos son medicamentos que le recomiendan a la gente que tiene angina de pecho, arritmias cardíacas, ¿sí? O vienen saliendo de una cirugía de corazón. Estos medicamentos todos vas a encontrar que terminan en olol, ¿sí? Proponalol, atenolol, metoprolol, etcétera. Estanolol no, porque luego me han dicho, ¿el estanolol también? No, el estanolol es otra cosa. Ese es el único que no entra. Ese es otro que termina en olor, pero no tiene que ver con los betabloqueadores. Okay. ¿Qué pasa? Hay betabloqueadores tipo 1 y tipo 2. Los tipo 1 son los que median la estimulación cardíaca, ¿sí? Si tú tienes esos beta 1, digamos que sin bloquear, vas a hacer lipólisis, que esto es una degradación de ácidos grasos. No quiere decir que necesariamente lo vas a transportar como energía, pero hay una degradación a ácidos grasos de los lípidos. Va a haber una frecuencia cardíaca adecuada
Sin embargo, cuando tú utilizas un beta bloqueador, ¿qué pasa? Si tienes taquicardias, baja la frecuencia cardíaca. Se utiliza en deportes de tiro, por ejemplo, tiro con arco, ¿sí? El disparar un arma. El disparo tiene que salir entre los latidos del corazón, entonces tienen que estar muy tranquilos. Por eso llegan a utilizar como dopaje los beta bloqueadores, que no es recomendable. Si lo utilizas para un ejercicio aeróbico, no tiene ningún sentido, pues te pones en riesgo, de hecho. Diuréticos, que eso es bastante utilizado en el culturismo y en algunos otros deportes que son de peso, como el box, el MMA, la lucha olímpica, deportes donde son de peso. Y ¿cuáles son estos? Estos son los más conocidos: furosemida, espironolactona, higrotón, entre otros, ¿no? Que hay unos que son ahorradores de potasio. No vamos a entrar en detalle con la clasificación, pero sí saber que esto lo que hacen es estimular la pérdida de líquido, que se los recomiendan hipertensos, a pacientes renales. Sin embargo, los utilizamos en el culturismo para lograr llegar deshidratados lo más pegados posible, con un bajo porcentaje de grasa y con una buena calidad muscular. Pero te pones mucho en riesgo, ya que además de perder líquido, estás perdiendo minerales. Necesitamos líquidos para termorregular, para tener una buena concentración de sangre. Para no acalambrarse, ¿no? Sí, también los calambres tienen que ver más que nada con la pérdida de minerales, por ejemplo el potasio también, ¿no? Que incluso si no hay suficiente potasio, incluso te puede dar un infarto al miocardio, y adiós. Entonces, la Comisión Médica del Comité Olímpico Internacional los incluye como drogas prohibidas por el uso indebido por los deportistas para reducir de peso o para reducir la concentración de drogas prohibidas en la orina. ¿Cómo es esto? Para reducir de peso. ¿Por qué? Pues al perder líquido pierdes peso. Puedes perder hasta 5 kilos de agua, en una semana. Si les hablo en mi experiencia, de 75 kilos que pesaba el miércoles, para el pesaje del viernes yo ya pesaba 69,900. Sí, entonces se puede perder mucha cantidad de agua. Pero ¿qué pasa? Cuando empiezas a consumir sodio, empiezas a consumir agua, nuevamente regresa. Aquí, bueno, hay una justificación de que tienes que llegar así. Sí, porque es lo que marca la categoría. Porque necesitamos estar súper pegados. No es lo más saludable, pero así es la disciplina del culturismo. Sin embargo, los chicos que los utilizan de box o de MMA, vas a dar el peso, pero tu rendimiento va a ser pobre. No vas a ganar, nada más diste el peso. Por eso lo recomendable es que sea con tiempo y que se periodice todo el entrenamiento, así como la nutrición adecuada para ir perdiendo peso. En el caso de, para reducir la concentración de drogas prohibidas, si tú utilizas diuréticos, sacas más rápido la cantidad del fármaco, y cuando llega el dopaje, resulta que no usaste. Pero la realidad es que sí usaste, pero no salió en dopaje. Se utilizan como enmascaradores. Entonces, así ya no los van a detectar tan fácilmente. Esa es la parte de los diuréticos, que son peligrosos. Otras drogas, por ejemplo el alcohol, que está dentro de la farmacología, o anestésicos locales. El alcohol, ¿qué pasa? También te deshidrata. ¿Sí? En el momento puedes sentir tú que te desinhibes, pero después hay efectos depresores y te vas a deshidratar. Entonces, al otro día, ¿por qué te duele la cabeza? Bueno, pues porque te deshidrataste. Y el alcohol no tiene ningún efecto ergogénico dentro del entrenamiento, Mucha gente piensa que sí, pero en realidad no lo tiene. Al contrario, tiene efectos más colaterales. Anestésicos locales como procaína, lidocaína o corticoides son para bajar el dolor. Los corticoides son para bajar la inflamación. Ningún anestésico local te lo van a permitir a menos que traigas una receta médica que lo necesitas. Pero a final de cuentas los corticoides son antiinflamatorios. Okay. Otro de los dopajes que están prohibidos es el dopaje sanguíneo. Hay una transfusión de sangre que te vas a hacer autóloga, es decir, extraes sangre propia, después vas a congelar. Obviamente eso lo hacen en el laboratorio, no en tu casa, por supuesto. Es un laboratorio y después de cierto tiempo que tú ya regeneraste tus glóbulos rojos, te van a inyectar nuevamente esa sangre, que esa es una transfusión autóloga. Una transfusión homóloga sería el tipo de sangre que tiene otra persona. ¿Y qué va a pasar al tener más sangre? Que bueno, tú vas a tener mayor cantidad de eritrocitos, mayor transporte de oxígeno y por lo tanto tienes mayor rendimiento, porque el oxígeno tiene que ver con el rendimiento. Para el entrenamiento necesitamos oxígeno, más en el entrenamiento aeróbico, y eso va a generar mayor rendimiento en deportistas de otra disciplina que no es el culturismo, porque luego hay gente que le hacen eso y le van a provocar más problemas. Y la eritropoyetina, que es básicamente lo mismo. Esta es una hormona que se produce en el aparato yuxtaglomerular en el riñón para producir mayor cantidad de eritrocitos en la médula ósea. Esto lo aumenta y hay mayor transporte de oxígeno. En un futuro vamos a hablar de la eritropoyetina como tal, como tema especial.
Ok, vamos a pasar igual a un tema interesante, pero ver, antes vamos a checar un poquito los comentarios que nos están poniendo. Aquí nos comenta Ariadna Echevarría León. Perdón, me acabo de integrar. ¿Qué hay de los esteroides? ¿Qué hay de los esteroides? Bueno, específicamente habría que ver qué hay de qué. Bueno, pues tienen efectos andrógenos, efectos anabólicos, como lo estábamos diciendo. Los anabólicos son los efectos en cuanto a fuerza, resistencia, el incremento de masa muscular. Y los andrógenos son los efectos colaterales que van a tener, como la hipertensión, como problemas renales provocados por la hipertensión, agrandamiento de la próstata, Aumento de la presión arterial. Aumento de la presión arterial, que lo había mencionado. En las mujeres, pues, crecimiento de vello facial, también mayor producción de grasita en la piel, que puede producir acné, dolores de cabeza producido por la retención de líquido, crecimiento de clítoris, engrosamiento de la voz, etcétera. Esos son los efectos andrógenos. Okay. Y bueno, pues decíamos que no es lo ideal para toda la gente. En deportes, pues lamentablemente, si buscas ganar, hasta que no cambien los reglamentos, tanto nacionales como internacionales, donde se busque pues niveles suprafisiológicos en cuanto a las capacidades, pues no se van a dejar de usar. Sin embargo, la gente que va al gimnasio nada más para bajar de peso, la gente que está buscando un incremento de masa muscular normal o marcarse, o irse a la playa, no es recomendable utilizar ningún esteroide. Bien. También nos comenta Miguel Ángel Vázquez, Laboratorios Onder. Laboratorios Onder se refiere a los laboratorios que son en casa, que no están registrados. A eso se refiere a Laboratorios Onder. Ok. Nos comenta Frank Field, coach Robert, saludos. Isaura. Saludos, Frank, que no has venido a asesoría, a ver, o a lo mejor todavía no nos toca, pero ven. Ok, también Isaura nos vuelve a comentar, Isaura nos comenta, una maestra que es doctora, dijo en clase que el consumo de proteína por mucho tiempo te puede afectar el corazón. Bueno, dentro de la información que yo tengo no tiene nada que ver con la cuestión cardíaca, porque la proteína, así como tal, no va a ir a dar a tu corazón y va a provocar un bloqueo. Sí, en lo que sí pudiera ser un factor predisponente a que tengas un infarto son colesterol y triglicéridos almacenados en los vasos sanguíneos. Sin embargo, lo que relacionan es la proteína con la falla renal. Eso era en la escuela antigua. Actualmente se sabe que no hay evidencia sobre falla renal con el consumo de proteína, pero igual, no me gusta nunca decir que alguien está mal. Habría que ver el contexto y el fundamento y cómo lo dijo, pero dentro de la información que yo tengo no es así. Ok. Miguel Ángel, la importancia de los posciclos. Sí, lo que mencionaba, posterior a un ciclo tienen que hacer un posciclo porque se deja de producir testosterona durante el ciclo cuando estás metiendo testosterona sintética, y si tú naces un posciclo van a tardar unos 6 meses en recuperarse tus testículos y a lo mejor pueden en ese lapso pues tener una baja de líbido, vas a perder la masa muscular que habías ganado por usarlo. Entonces es importantísimo hacer un posciclo, que a veces sale más caro que el mismo. Ojo, si no tienen dinero para solventarlo, muchísimo menos se metan en problemas, porque se desestabiliza el eje hipofisiario hormonal y no tiene sentido si no lo vas a acabar y si no vas a tener la solvencia para terminarlo y hacer el posciclo. De preferencia no usen nada. Ok, y bueno, ahorita para seguir con el tema, amigos, también bueno, te manda saludos Eduardo Hernández, Jorge Rosas y Miguel Ángel Vázquez. Muchas gracias. Joana Colín, muchas gracias por saludar. La doctora Joana Colín, muchas gracias por estar viendo, y mi mayor reconocimiento para ti también, que próximamente van a tener un curso ella y el licenciado en nutrición Alberto, que son personas que admiro bastante, que tienen mucho conocimiento y pues también nos van a dar una cátedra de lo que ellos saben. Ok, bueno, pues para regresar al tema sobre los esteroides anabólicos, ¿qué nos puedes comentar, Roberto, sobre estas sustancias en específico? ¿Cuáles son? Y qué, pues, por qué se caracterizan, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de cada una? ¿Qué me aportan? ¿Cuáles son los efectos secundarios? ¿Qué nos puedes platicar? Los efectos secundarios de los esteroides, como les decía, son andrógenos y anabólicos. La testosterona como tal va a tener efectos androgénicos como anabólicos. Estamos hablando de un sostenón, la testosterona cipionato, enantato. Eso de enantato, cipionato, lo que dice antes de la testosterona es el éster, ¿no? Que eso es el tiempo de duración que va a tener en sangre. ¿Sí? Por eso se dice cada tercer día o cada semana. Eso depende por el éster. Metiltestosterona, fluoximesterona, decanoato de nandrolona, que eso es decadurabulín, la oximetalona, que es muy tóxica. Todo lo que sea tabletado va a ser totalmente tóxico al hígado. Por eso es recomendable muchísimo menos usar tabletas. La diferencia entre las tabletas y los inyectables es que los inyectables pues entran directo a torrente sanguíneo y no pasan por el efecto del primer paso, que es el hígado. Sin embargo, las tabletas pasan por el hígado y como se les llama 17 alfa-alquilados, pues están diseñados para soportar más el proceso hepático y llegar más cantidad. Entonces eso es más tóxico, le cuesta más trabajo al hígado deshacerse o desarmarlo. Entonces
es más tóxico y eso puede producir así en un efecto extremo, cáncer de hígado. Y si el hígado está mal, adiós, no metabolizas nada y te mueres de desnutrición. Metenolona, que puede ser cualquier sustancia, en este caso primobolan, por ejemplo, estanosolol, que es el winstrol, oxandrolona, boldenona, etcétera, etcétera. Hay diferentes sustancias, todos son derivados de testosterona y bueno, todos van a tener efectos secundarios, y más en las mujeres, por eso a las mujeres es preferible no utilizarlo. Ok. Estos efectos secundarios en específico, ya nos comentabas un poquito sobre la taquicardia, nerviosismo, irritabilidad, insomnio. ¿Qué pasa con el consumo excesivo de estas ayudas ergogénicas? Y hablando de un uso excesivo durante pues ya un largo periodo de años. ¿Qué pasa con el organismo? Sí, pues el organismo pues empieza a envejecer obviamente porque lo estás acelerando en los procesos. El corazón va a resentir tanto los fármacos que son estimulantes de la adrenalina, noradrenalina. Dentro de estos también está el clenbuterol. El clenbuterol no es un esteroide, pero sí es un anabólico, ¿sí? También se creó con efectos de una dilatación de los bronquios para tener mejor consumo de oxígeno en pacientes con asma. Sin embargo, a nivel deportivo se utiliza y también da taquicardia, también duele la cabeza, hay un aumento de la presión sanguínea, vas a estar nervioso, irritado, con insomnio cuando utilizas sustancias de estas. ¿Sí? Esto es más enfocado a los estimulantes del sistema nervioso. Y si se toman a largo plazo, pues aquí estoy yo, ¿no? Te da euforia y la adicción viene porque tú ya requieres esa sustancia a diario para poderte mantener despierto, porque yo lo utilizaba para mantenerme despierto. Como saben, las carreras, tanto medicina, nutrición, todo lo que tiene que ver con la clínica, pues es matado. Si realmente quieres ser bueno, tienes que estudiar mucho. Y pues yo dormía poco, me estaba preparando y tenía que trabajar, y pues se me hizo fácil, ¿no? Empezar a consumir mis cápsulas de efedra. Empecé con una, luego con dos, luego con tres, y bueno, pues una persona con una tableta, una cápsula más bien dicho, les da taquicardia y sienten que ya se están yendo. Imagínense yo con tres, te creas tolerancia. Lo mismo pasa con el café, creas tolerancia, y bueno, con el tiempo ese exceso, además de que puede causar endurecimiento de las arterias, a nivel sistema nervioso hay cambios, y pues bueno, ahora me altero de la nada, ¿no? Sí, claro, por ello es bien importante el asesoramiento de un profesional, porque bueno, pues en su momento Roberto no lo tuvo, ahora lo sabes. Si te hubieran dicho eso antes, ¿qué hubieras hecho? No hubieras tomado, yo creo que cartas en el asunto, pero bueno, así pasan las cosas. De todas maneras, a veces, aunque sepamos, no decimos, pues va, no quiero vivir la experiencia. Ya la vives y ya, bueno, ya sabes qué pasa y ya no lo vuelves a hacer, o lo haces de ya moderadamente. Sí, es bien. Correcto. ¿Qué pasa con las consecuencias de los esteroides, Roberto? Bueno, pues ya como había mencionado, de estos efectos hay pérdida del cabello, que esto, bueno, repito, es de la carga genética, aunque con los esteroides lo vas a acelerar. Puede haber una inflamación en el hígado, o incluso puedes llegar a provocarte hepatitis cuando abusas de los esteroides y más los entabletados. Recuérdate que son más tóxicos. Luego la gente dice, es que yo no quiero una inyección porque le huyo. Pues entonces no uses nada, porque a final de cuentas las tabletas ni vas a asimilar todo, y además es una carga hepática mayor. Aunque el hígado no te duele de momento, cuando ya está inflamado, ahí sí te va a doler, y es porque ya está muy mal. Otro, disminución del deseo sexual. Eso es un mito, que si usas esteroides pierdes la potencia sexual o la fertilidad. Porque durante el ciclo traes niveles de testosterona altos, al contrario, estás más feliz y haces más feliz a alguien. Al tope. Exacto. Ya después de que terminas tu ciclo, si no haces un postciclo, por supuesto que va a haber depresión porque vuelvo a repetir, le estás dando testosterona sintética, bueno, pues deja de producirse, y cuando tú metes el postciclo es cuando se recupera, y si no lo haces, vas a tener una baja. Eso es lógico. Y si pasa esa baja, ¿cuánto tiempo pasa para que vuelva yo a recuperar? 6 meses en promedio. Eso va a depender. Va a depender de la edad, va a depender de cada organismo, y bueno, pues mientras tanto, pues vas a andar un poco triste, ¿no? En ciertos casos, pues va a afectar la fertilidad cuando ya es un exceso, cuando ya son dosis de 1,5 gramos, 2 gramos, o sea, sí va a haber, cuando son demasiadas dosis o una cantidad alta, ahí sí va a haber una depresión de esto. Lo mismo pasa con las mujeres. ¿Cómo qué pasa? O sea, ¿qué pasa a las mujeres? Hay incluso unos fármacos que les despiertan el deseo sexual y otros que se lo apagan. Sí, por ejemplo, la boldenona, en algunos casos, pues dicen, en cuestión de lo que ellos dicen, de lo que ellas dicen, es que les aumenta el deseo sexual. En el caso del hombre, por ejemplo, el decadurabulín, todo lo contrario, te baja la libido. Yo por eso les digo,
Si es ciclo de solteros, es deca. Si es ciclo de comprometidos, testosterona con deca, ¿no? Porque el deca solito te baja, pero repito, no es lo ideal. Afecta la parte del cerebro que controla el aprendizaje y los estados de emoción, por eso nos vamos a alterar más. Si llegan en el gimnasio y te quitan el banco sin preguntar, te vas a poner agresivo. Bueno, de por sí, ¿verdad? Pero si estás utilizando testosterona, pues peor tantito. Sí, el aprendizaje también se dificulta, ¿eh? Lo contrario de lo que pasa con el uso de la efedra o la cafeína, que te pone más alerta, ¿sí? Los procesos de cognición son mejores, aprendes más. Entonces, con el esteroide afecta el sistema nervioso. Con el tiempo hay problemas cardiovasculares, estamos hablando del paso de los años. No quiere decir que te vas a morir por usar un ciclo, pero sí pudiera ser que te afectes por otros factores, una mala nutrición, una deficiencia de un entrenamiento aeróbico, porque sí, en el culturismo la gente dice, no, es que si hago cardio se me quema el músculo. Mito, no se quema, para empezar no se quema. Puedes perder masa muscular porque estás comiendo poco, ¿sí? Pero no se va a quemar nada. Puede afectar niveles de colesterol, por eso les decía, tiene que haber un perfil de lípidos previo. Si yo tengo mi nivel de colesterol y triglicéridos elevado, obviamente no voy a poder ni debo usar ningún fármaco, pero esto puede afectar con el paso del tiempo. Si se le ocurre a una persona menor de edad utilizar esteroides anabólicos, puede afectar el crecimiento de los huesos, porque todavía el hueso está compuesto por epífisis distal, proximal y una diáfisis, un cuerpo. En la diáfisis todavía no termina de crecer, entonces al usar esteroides puede ser que haya deformación de los huesos, ¿sí? Igual que pasa con la hormona de crecimiento, se deforman los dedos, ¿no? Los adolescentes menores de 18 años... No. Nadie. No, ahí sí no debería de ser. Ok. Sí, como es las propias ganancias que uno ya trae genéticamente, con eso puedo pues tener o lograr, ¿no?, esos objetivos de aumentar masa muscular, con una buena nutrición, etc. Y claro, el entrenamiento dirigido a la hipertrofia. Es correcto. Y bueno, son los efectos secundarios. Y bueno, pues hay muchísima más información de esto, pero pues es un webinar que se crea pues justamente para salir de algunas dudas. Sin embargo, si quieren aprender más, ahorita vamos a ver otras preguntas que nos hayan hecho comentarios. Sin embargo, pues hay que capacitarse. Los cursos que hacemos de farmacología y diplomado no es justamente para que vayan corriendo a recetar esteroides, porque solamente, repito, los médicos pueden utilizar los fármacos, recomendarme fármacos. Es para que tengas conocimiento y tengas conciencia de los pros y los contras. No es prepararte para usarlos, sino para que sepas qué pasa y salgamos de esa ignorancia de que a veces nos falta. Y la ignorancia no es una agresión. Yo soy ignorante en sistemas, no sé del tema. La idea de que se capaciten es que aprendan de estos temas y que no llegue cualquier instructor y te diga, ponte esto. Sí, y aparte con una jeringa ya preparada, igual y te inyectan aceite 1, 2, 3 y tú ni en cuenta, ¿no? Entonces es importante que aprendan más de estos temas, capacítense. No hace daño el conocimiento, no da sana ni nada. Dicen que el conocimiento libera el potencial de cada uno, y yo creo que estos temas son vitales, porque al final de cuentas, sea para tu uso, para alguien que conozcas, etcétera, tienes que tener pues todos los elementos necesarios para poder tomar decisiones tan importantes. Y ligado al tema que nos comenta Roberto, en AMED tenemos un curso donde vas a aprender toda esta parte sobre las ayudas ergogénicas más utilizadas en el deporte, los pros, los contras, así también como una introducción a la dosificación. Para eso tenemos el curso de farmacología deportiva. Y recuerden que yo les dije que se mantuvieran esta transmisión hasta el final. Pueden mandarnos un inbox desde la página oficial de AMED para que nosotros podamos darles un descuento especial por ese curso. Y también tenemos el diplomado de farmacología para todas aquellas personas pues, que ya cuentan con un conocimiento básico, que son profesionales en el tema, pero quieren ahondar más a fondo. Entonces, hoy es momento, accionen ahora, manden ese inbox. Y Roberto, bueno, pues platícanos también tus medios de contacto para todas aquellas personas que pudieron quedarse un poquito con dudas, con preguntas, que pueden estarse preguntando pues algún tema en particular de lo que nos platicaste, ¿no? Bueno, sí, claro que sí, nada más que antes de cerrar con esto me gustaría contestar algunas otras preguntas que nos están haciendo. Adelante. A ver, léemelas. Ok, perfecto. Bueno, pues ya nos comentaba Oscario del Orbe González. Roberto, un saludo, y ahora sí ya podré ir a consulta. Oscar del Orbe, estudiante de AMED, y bueno, pues esperemos verte por acá pronto. Bien. Eduardo Hernández, ¿cuándo es el tiempo límite para estar bajo un ciclo? Bueno, eso depende. Si es muy andrógeno, pues deberían de ser 12 semanas, 16 semanas. Si no es tan andrógeno, pueden ser hasta 20 semanas.
Sin embargo, les vuelvo a repetir, si vas a competir, ok, si no, olvídate de eso. Ok, nos comenta Oscar Morales López. Hola, mi Robert, mi pregunta, tengo un año sin ciclos, ¿cómo sabré si me puedo iniciar con otro? Gracias, saludos. Pues hazte un perfil hormonal, hazte una química sanguínea, hazte una biometría hemática, un general de orina, los estudios que más puedas, ve con un médico a que te los interprete para saber cómo está tu estado actual. Si estás todo bien, ok, pudieras empezar nuevamente. Bien, Victoria Gómez nos comenta, saludos mi estimado Roberto. Víctor Gómez, perdón, ya no veo, no traigo lentes. Una pregunta, aprovechando, ¿qué riesgo puedo tener si hago un primer y único ciclo, así como de prueba? ¿Y qué tiempo me recomiendas que dure el ciclo? así como de prueba, ni que fueras a comprar pistaches, no, pues bueno, pues igual puedes utilizarlo y ver qué sucede, pero bajo la asesoría profesional, donde vayas a llevar una nutrición adecuada, donde vayas a entrenar adecuadamente, porque si solamente utilizas el fármaco, a lo mejor no pasa gran cosa. Tiene que ser como una asesoría profesional. Y pues, ¿qué riesgo tiene? Pues que a lo mejor tengas un desarrollo muscular. Si haces las cosas bien, no tienes gran riesgo. Pero si lo haces por tu cuenta y sin una asesoría profesional, seguramente puedes causarte algún daño por no saber la dosis adecuada, la alimentación como debe de ser. Ok. Alejandro Camacho, ¿es recomendable usar esteroides antes de llegar a tu tope genético? No, de hecho lo que se busca es que se lleguen a utilizar, si los piensan usar, ya que realmente llevan años entrenando y donde ya no hay grandes cambios o que ya ves que van pasando meses, estás haciendo la nutrición adecuada, estás entrenando bien y ya no hay resultados, bueno, pues ahí es cuando ya sí llegó el tope genético. Hay biotipos, como decíamos, el ectomorfo, el mesomorfo y el endomorfo. A quien le va a costar más trabajo es al endomorfo, en cuestión de definición, pero de masa muscular sí va a crecer. El ectomorfo, pues ni grasa ni músculo, entonces ahí sí es más complicado y puede cambiar. Ok. Nos comenta Alejandro Ramos, ¿no existe ninguna dosis o ningún tipo de sustancias para la mujer? ¿No existe alguna dosis? Bueno, es que en realidad las mujeres no deben de utilizarlo. Si llegan a utilizar debe ser muy mínimo. Y en cuanto a las sustancias para la mujer, pues los menos andrógenos son la bolenona y la oxandrolona, pero pues no tendrían por qué. A menos que fueran a competir en figura o en físico, que son categorías donde sí hay una masa muscular, pues bueno. Ok. Nos dice Rafael Rodríguez Fernández, si se usan dosis supraterapéuticas en un ciclo de anabólicos, ¿se minimizaría el riesgo y existirían beneficios físicos? Si se usan dosis supraterapéuticas en un ciclo de anabólicos, ¿se minimizaría el riesgo y existirían beneficios físicos? Pues supraterapéuticas a lo mejor estamos hablando de que no vas a excederte, ¿verdad? Pero pues no, realmente los efectos colaterales se van a dar y los beneficios físicos también, todo depende de la sustancia que utilices. Ok, Víctor, ¿es suficiente aplicar dosis fisiológicas de testosterona para hipertrofia muscular o no se logra nada con estas dosis? No, pues es que no tendría caso que utilices dosis terapéuticas si ya tú ya tienes una producción normal, a menos que tuvieras un hipogonadismo, sí funcionaría, pero pues si ya tienes si no vas a meter dosis más allá de lo normal, pues nada más con tu testosterona propia lo harías. Ok, Iván López, saludos, ¿qué recomiendan para un posciclo? Bueno, eso ya es una pregunta más específica, pero recuerden que la gonadotropina tiene que ver con esta producción de testosterona, incluso el provirón puede ayudar, entre otras sustancias. Ok, Oscar nos manda saludos desde Tecámac. Sí, claro que te ubico, mi buen Oscar. Saludos. Eduardo, ¿en qué consta un posciclo para reobtener niveles naturales de testosterona? Es prácticamente lo que decíamos, igual el tríbulos terrestres pudiera ayudarles. Ok, Jaime, ¿es recomendable utilizar un esteroide androgénico que ayude después de una lesión por contractura muscular del bíceps femoral? Una contractura muscular tiene que ser con terapia y en todo caso es trabajo del terapeuta, ortopedista, fisiatra, etcétera. No arriesgaría a recomendarte algún sustancia esteroide porque recuerda que la cortisona es un esteroide para disminuir la inflamación. Entonces no te podría decir específicamente, mejor ve a terapia. Víctor Gómez, ¿qué metodología debo seguir para prescribir el uso de algún esteroide anabólico aparte del perfil lipídico? Bueno, perfil hepático, perfil hormonal, glucosa en ayunas, etcétera. Son exámenes completos. Ok, y la última pregunta de Jorge Rosas García, ¿qué pasa si usas fármacos y no usas protector hormonal y hepático? El hígado se regenera solo, sin embargo, cuando se somete a estrés más
sobre todo cuando se usan esteroides anabólicos en tabletas, se requiere que llegues a utilizar pues cholal o algún regenerador hepático, aunque hay estudios que dicen que de nada me sirve. Sin embargo, cuando se somete a un estrés por mucho alcohol o por el uso de esteroides, pudiera ayudar y es recomendable. En cuanto a esa parte del hepático, tamoxifeno, que es un antiestrógeno. Esto es porque la testosterona, al hacerse, se puede hacer una conversión por medio de una enzima que se llama aromatasa, se convierte en estrógeno, y el tamoxifeno va a evitar esto. Si se convierte en estrógeno, vas a retener más líquidos, aumento de grasa y una condición que se llama ginecomastia. Pero si tú quieres algo más adecuado, sería una sustancia que es anastrozol, por ejemplo, o arimidex. Ok, perfecto. Bueno, pues esos son todos los comentarios que tenemos. Y bueno, pues, ¿qué nos puedes comentar de tus ¿Dónde nos pueden contactar? A mí me pueden encontrar como mandar información o alguna pregunta que tengan en el correo de asesorías @medweb.com, y en el Facebook de Roberto Amed, ahí también estoy a sus órdenes. Ahí tenemos espacio para que me agreguen, pueden mandar inbox, y si nos buscan en la oficina, estamos en el 5211-5968, si marcan del interior de la República 0155. En la página pueden encontrar información de podcast, de estos webinars, en YouTube también. En la página donde pueden encontrar toda esta información es www.amedweb.com. Facebook, AMED, de Asociación Mexicana de Educación Deportiva, AMED. Les vuelvo a repetir, en YouTube también pueden encontrar estas entrevistas, tanto en vivo como los podcasts y los webinars. Mucha información que tenemos para que sigan ustedes informándose. Toda esa información es para ustedes, gratuita, para que ustedes puedan cultivarse, tener más información de estos temas que realmente nos apasionan y nos interesan demasiado. ¿Algo más, Roberto, que nos puedas comentar respecto a la entrevista? Nada más, que no piensen que los esteroides son mágicos, que no es para cualquiera, solamente con fines competitivos. Les recuerdo, tienen que buscar una asesoría profesional si buscan usarlos o desean usarlos. Y bueno, pues espero que les haya servido mucho. Ojalá dense la oportunidad de aprender un poquito más en los cursos de farmacología y en cuestión de nutrición, entrenamiento. Aprendan lo más que se pueda si te gusta eso, si te apasiona esto. Y también, si quieres saber más, también pues inscríbete a la licenciatura. Si no tienes el bachillerato, también lo puedes estudiar con nosotros. Aquí tenemos cursos, diplomados, bachillerato, licenciatura. Y si no lo tenemos, pues lo sacamos en el futuro, ¿cómo no? Ya lo escucharon, amigos. Bueno, pues un gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio, como cada jueves. Recuerden conectarse a estos webinars hechos especialmente para ustedes. Pueden proponernos algún tema que a ustedes les interese. Escríbanos en inbox, manden un mensaje, un correo a Roberto, y con gusto podemos compartirles la información. Este fue AMED, su podcast, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Saludos. Hasta la próxima.